Semana la justicia imputó, es decir, ordenó empezar una investigación sobre el ex jefe de Vialidad Nacional, Javier Iguazel, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por el cobro irregular por parte de concesionarias viales de peajes por unos 30.000 millones de pesos. También el tema peajes viene siendo tema desde hace meses, diría yo, desde hace por lo menos 2 años, a partir de la renegociación de los contratos de los grandes accesos a la ciudad de Buenos Aires. Venimos siguiendo el tema desde hace mucho tiempo y vamos a entrevistar ahora a un funcionario clave del Ministerio de Transporte, de quien destaco no solamente la gentileza de atendernos este ratito, sino también la valentía de hacerlo, sabiendo que lo que diga seguramente sea parte de causas penales en el futuro. Ricardo Stoddart es gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional. Ricardo, doctor Stoddart, gracias por atendernos. Un saludo desde acá, desde Radio Con Vos. Buenas tardes, Markovich, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dígame, doctor, la denuncia de Vialidad Nacional, del gremio de Vialidad Nacional, apunta a una serie de concesionarios en 7 corredores viales. ¿En qué estado están esos 7 corredores viales? ¿Están concesionados, reconcesionados, prorrogados? ¿En qué situación están? Lo primero que tenemos que decir que está muy bien que se hagan denuncias si efectivamente hay gente que cree que no se están haciendo las cosas de manera correcta. Venimos de gestiones pasadas en donde no se hacían absolutamente ninguna denuncia. Esto está muy bueno para la gestión. Nosotros estamos muy tranquilos, no tenemos ningún problema con lo que es corredores viales. La red vial federal, que son 40.000 kilómetros de rutas pavimentadas, un tercio, más o menos cerca de 12.000 kilómetros, están en manos de concesionarias. Usted, doctor, dice que el gremio de viales no denunciaba al kirchnerismo, ¿sugiere que es por afinidad política? Es algo que debería preguntarle al gremio o al sindicato vial, pero bienvenido sea que se hagan denuncias no quieren decir que hay delitos, y está muy bueno que hoy la justicia pueda investigar, sea independiente y pueda investigar las causas. Sí me llama poderosamente la atención que nosotros como denunciantes de obra pública, en 12 años de gestión pasada, hemos encontrado la cantidad de irregularidades que hemos encontrado. De hecho, Javier Iguazel es el denunciante de la causa de obra pública en Vialidad, y llama un poco la atención de que el gremio que defiende a los empleados viales no haya hecho una sola denuncia en 12 años, ¿no? Lo que denunciaron los viales es que Iguazel emitió una resolución prorrogando prolongando, digamos, en el tiempo los contratos de los corredores viales que se habían firmado en 2010, que vencían en abril de 2016 y que debían volver a licitarse. ¿Por qué no se licitaron? Porque el contrato establecía, como bien lo dijo, prórrogas, es decir, nosotros prorrogamos el contrato, estaba establecido en el contrato, así lo establece la ley, la 17520 de concesiones. Después esos contratos entraron en emergencia técnica y la verdad que nos pareció una decisión de gestión mucho mejor para administrar que sigan estando los corredores viales que estaban y que esos corredores no vuelvan al Estado, que en este caso no tenía los fondos necesarios para poder manejar cerca de 12.000 kilómetros adicionales por administración de ruta, con lo cual hicimos las prórrogas que entendíamos correspondían, así lo establecían los contratos, y obviamente está el proceso del decreto presidencial a la firma para que todo esto estamos dentro de los tiempos que establece el proceso administrativo. ¿Qué quiere decir emergencia técnica? Porque en el medio, a partir de ese vencimiento, las 7 concesionarias, entre las cuales se cuentan algunas constructoras muy conocidas del país, como Roggio, como Petersen de los Eskenazi, como Cartelone, como IEXA, que en su momento manejó el primo del presidente, facturaron 30.000 millones de pesos, desde ahí dicen los viales. Sí, la suma de 30.000 millones de pesos, no, la verdad no sé de dónde realmente la han obtenido, pero digamos, quien maneja los corredores viales en Argentina son las empresas que están hace 18 años manejándolo. O sea, no es cuestión de IEXA o no es cuestión de Roggio, son concesionarios viales que han trabajado con todas las administraciones. Nosotros hemos prorrogado, conforme establece el contrato, esos contratos, y estamos a la espera del dictado del decreto y no vemos que haya en eso ninguna objeción, no vemos que haya delito. ¿Ustedes aseguran no haber beneficiado, por ejemplo, al primo del presidente con esto?
En lo absoluto, en lo absoluto. No, nosotros llegamos a la gestión, a hacer una gestión transparente, creo que de hecho es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo y construyendo en estos 3 años y 8 meses de gestión la misma cantidad de kilómetros de autopista que Argentina construyó en los últimos 70 años. Y cuando hablamos de la renegociación del contrato de autopistas, es algo que creo que debe saber. Es un proceso de renegociación que se inició en el año 2002. Se inició en el año 2002 este proceso de renegociación. Perdón, ¿ahí de qué está hablando? ¿De los accesos ya? Ya de los accesos. No, ahora vamos a los accesos. Okay. Permítame antes preguntarle algo más sobre estos concesionarios. Los de los accesos quiero detenerme en detalle porque además hubo aumentos descomunales en estos últimos tiempos. Nos detenemos. Ustedes en esta serie de contratos, la de las rutas largas, digamos, los corredores viales que cruzan el país, concesionados. Sí, ¿piensan hacer licitaciones ahora antes de irse o ya lo dejan para el próximo gobierno? Bueno, licitar nuevos corredores o 7 u 8 corredores no es cuestión que alguien pueda hacer en 2 meses. Usted recordará, nosotros... No, pero tuvieron 3 años y 8 meses. No, pero claramente estos corredores, la gran mayoría de estos 7 corredores iban a pasar a una segunda etapa de PPP, de participación público-privada. ¿Y? Obviamente que usted conoce la coyuntura económica, el costo del financiamiento de los PPP, nosotros optamos por esta segunda opción. ¿Cuánto llegó a ejecutarse de los programas PPP viales? ¿Llegó a ejecutarse algo? Pusieron un obrador en alguno, ¿no? No, al contrario, de los 6 corredores que hemos licitado el año pasado, tenemos los 6 corredores en obras, tenemos ya certificaciones de obra por más de 100 millones de pesos, 100 millones de dólares, piense usted que eso es más de todo el presupuesto que tiene en un año de Vialidad Nacional. Es decir, en un año de PPP, en los 6 corredores, hemos certificado 100 millones de dólares, o los consorcios contratistas han certificado 100 millones de dólares, que es lo que es más de todo el presupuesto de Vialidad Nacional para llevar adelante 700 contratos. Están todas frenadas, Ricardo, Tengo reportes de todos los corredores esos, que no hay un ladrillo que se mueva en ninguna de las obras PPP desde que pasaron cosas la última vez, digamos. Mire, Berkovich, yo puedo decirle que viajo por todo el país, puedo decirle el corredor A en Las Flores, en la Ruta Nacional 226, podemos hablar del corredor sur entre Gorch y Las Flores, podemos hablar del corredor B entre Mercedes y Suipacha, podemos hablar... Usted dice que todos esos están en obra, están avanzando. Están hoy ejecutando obra, es muy fácil, seguramente cuando terminemos la nota llame cualquier oyente de Mercedes o de Suipacha o de Las Flores o de Gorch. Es más, te van a decir, un miembro del equipo es de Suipacha y nos cuenta todos los días que se frenó esa obra, por eso le digo... ¿no? Bueno, yo le quiero decir, porque creo que es importante, 100 millones de dólares en certificación en 6 contratos, es lo que nosotros tenemos es más del presupuesto anual que tiene Vialidad Nacional, y para ejecutar 700 obras a lo largo y ancho del país. Acá mi colega Alejandro Bull tiene una pregunta para hacerle, Ricardo. ¿Cómo le va, Ricardo? Recién estaba hablando de las PPP. ¿Cuánto está ejecutado de eso? Bueno, ustedes saben que de obras son, digamos, la participación público-privada contempla 4 años de obra efectiva, 4 años y medio, y después 12 años más de concesión, de mantenimiento y operación de los corredores. No tengo, como abogado, no tengo el número exactamente de la ejecución, pero entiendo que estamos dentro de los cronogramas y la curva de inversiones normales que establece el contrato. Estamos hablando con Ricardo Stoddard, que es el gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional. Es el abogado, uno de los abogados de Guillermo Dietrich, en un contexto en el cual la justicia está empezando a pedirle explicaciones a Guillermo Dietrich por algo de lo actuado en relación a los peajes en este tiempo. Ahora sí vamos al tema accesos. Usted sabe, hemos hablado, creo, a principios del año pasado con el doctor Stoddard sobre lo que empezaba a hacer en ese momento la renegociación que terminó en la extensión de la concesión de esos contratos hasta 2030. ¿Hacía falta darle a los ex socios del presidente de la Nación en Autopistas del Sol una extensión de contrato hasta 2030 para que cobren lo que ellos decían que tienen que cobrar en virtud de los contratos originales del 93?
Bergoy, nosotros, había una demanda en el CIADI, efectiva, por cerca de 1.300 millones de dólares, y había un contrato de renegociación, para que la gente, el oyente entienda. Estos son contratos que vienen desde el año 1995. Es bueno que la gente sepa que el acceso norte o el acceso este o la General Paz, tal como concebida, no existía al año 2000. El contrato de construcción, tanto del oeste como del acceso norte, se inicia en el año 95. Hasta el año 2000 fue la construcción. A partir de ahí, obviamente, estas obras importantes de inversiones millonarias en dólares se empiezan a repagar con el mantenimiento y la concesión, el mantenimiento y la operación de la obra realizada. Claro, en ese primer tramo el Grupo Macri tuvo un papel central en la concesión. De hecho, el presidente de la Nación llegó a dirigir él mismo personalmente Autopista del Sol, ¿verdad? Sí, claro, pero una cosa es la construcción, que es la obra que se hizo y la obra que el Estado argentino tiene que pagar, y otra cuestión es quién se hizo cargo después del mantenimiento y de operación. Ahí, digamos, se hizo cargo una empresa, básicamente española, que es el accionista mayoritario de Autopistas del Sol o de Autopistas del Oeste. Abertis. Sí, Abertis, y en función de eso, obviamente, las posesiones accionarias fueron variando, pero digo, este es un contrato que se empezó a renegociar, ¿saben qué año? En el año 2002. En el año 2002 se empezó a renegociar el contrato de autopistas. En el año 2006... Sí, como todos los contratos de la Argentina que se cayeron con la convertibilidad, ¿no? Exactamente. Claro, por eso, pero fueron contratos... La gran pregunta ahora, por eso le digo si hacía falta estirarles la concesión a los ex socios de Macri hasta 2030, porque es mucho tiempo a partir de ahora, son 12 años más. ¿Hacía falta estirársela tanto tiempo sin licitación? Había una renegociación parcial llevada adelante en el año 2006. Pueden chequear los decretos 297 y 298 del año 2006. Los leí ambos, sí. ¿Cómo? Los leí ambos, sí. Exacto. Esos establecían una modificación, una adecuación parcial al contrato con un plazo de 180 días para hacer una renegociación definitiva. Obviamente el concesionario en aquel momento, en la gestión del kirchnerismo, estuvo esperando durante esos 180 días que se haga el acuerdo de renegociación integral, que nunca se cumplió. Con lo cual ese contrato ya venía, digamos, desajustado desde hace 10 años para atrás. Es fácil que, digamos, el concesionario hace la denuncia ante el CIADI, y nosotros entendimos que era mucho mejor renegociar este contrato que ir al CIADI a tener un juicio millonario en contra del Estado Nacional. ¿Cuándo se inició, doctor? La preocupación nuestra no era la renegociación del contrato, es que las obras que están que los usuarios de los accesos necesitan hasta hace 10 años se hagan. No, usted lo que dijo públicamente a través de actos administrativos fue que les estiraba esta concesión y les cedía el cobro de 500 millones de dólares a lo largo de ese lapso para que no hagan ese juicio en el CIADI, ¿verdad? El juicio en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. ¿Cuándo se inició ese juicio? Mire, lo que tenemos que aclarar, en el año 2001, el registro de inversiones del órgano de control de concesiones, al año 2001, la inversión neta no amortizada de Ausol era de 800 millones de dólares. Al 2001. Le estoy preguntando otra cosa. Está bien, pero le estoy queriendo contestar. Bien. Había un registro de inversiones de 800 millones de dólares. ¿Cuándo se inició el juicio ante el CIADI? Y las notas, todos los actos preparatorios del juicio son de los meses de mayo, abril y junio del año 2015. ¿Cuándo se efectivizó la presentación en Ginebra ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial? Entiendo que en el mismo año 2015. ¿En qué momento de 2015? Bueno, le estoy mencionando notas preparatorias de mayo, de abril y de junio, y hubo un recurso administrativo. Usted conoce que para ir al CIADI no es que uno mete un formulario el día 1 y se inicia la demanda o el arbitraje ante el... Tiene que haber actos preparatorios. Esos actos preparatorios se fueron llevando adelante en todo el año 2015, y a fin de año del 2015 se inició el juicio ante el CIADI. A fin de año 2015 se inició el juicio ante el CIADI.
¿Ya se sabía entonces que el presidente iba a ser Mauricio Macri? ¿Fue después del 22 de noviembre de 2015? No, en lo absoluto, porque yo le estoy diciendo, yo no sé cuándo, no tengo bien presente, pero creo que las PASO fueron en agosto del 2015. Le estoy diciendo que las notas preparatorias necesarias y el recurso administrativo previo, que es condición sine qua non para que el juicio pueda iniciarse, es el mes de junio. Con lo cual, estimo que ni en mayo, ni en abril, ni en junio las PASO se habían realizado, con lo cual creo que no era una expectativa que el presidente Macri iba a ser presidente, ya que entiendo que las PASO fueron en agosto y perdía por 15 puntos. Usted, doctor Stoddard, antes de trabajar en Vialidad Nacional, ¿dónde trabajaba? Bueno, tengo un largo recorrido, pero... Inmediatamente antes. Trabajé para una empresa del Banco de la Nación Argentina. ¿Trabajó antes para un estudio de abogados que asesoró a Autopistas del Sol? Trabajé en un estudio de abogados importante de Argentina entre los años 2005 y 2009. Eso fue algo más de 10 años. Bien, ¿este estudio asesoró al concesionario al cual ahora les tiraron la concesión, a Autopistas del Sol? Ese estudio es el abogado del accionista del Grupo Ausol, pero le reitero, trabajé en un estudio de 700 personas y eso fue hace más de 10 años. La verdad, nunca tuve relación con Ausol. Hay una denunciante que trabajaba, una exdirectora de jurídicos de Vialidad Nacional, que asegura que usted formaba parte de un equipo de abogados que defendían a la empresa en esta renegociación y que luego pasó a estar del lado del Estado, concediéndole a los abogados que antes trabajaban con usted lo que la empresa reclamaba. ¿Es así? Ya que lo pregunta Berkovich, creo que es bueno aclarar. Directora de jurídicos de Vialidad, la persona que usted está entrevistando y que está sacando al aire era una jefa de división de una gerencia de jurídicos de Vialidad Nacional. Me parece que no tiene gran importancia el cargo burocrático, ¿no? No, pero... Si quiere le digo así. Lo que sí tiene importancia es que ni siquiera participó del acuerdo de renegociación. Imagine que el acuerdo de renegociación llevó más de 8 meses y ella participó de una sola reunión. Por eso lo que digo es que tenemos que ser cautos en las apreciaciones y cuando tomamos dichos de reuniones, me parece que eso es... no tomar seriamente lo que es el cuerpo de abogados del Estado y nosotros como abogados del Estado cómo representamos los intereses del Estado. Me parece que tenemos que ser cuidadosos en ese punto. Sobre dicho es una persona que prácticamente no ha intervenido en la renegociación. ¿Usted asegura que miente entonces? No, yo no digo que miente, yo no digo porque la verdad no estoy muy al tanto de lo que ha dicho, pero lo que sí le puedo decir es que no participó de la renegociación del contrato. Entonces, bien, cuando alguien habla de una renegociación de un contrato pero no estuvo en las reuniones, es como extraño por lo menos. Ricardo, le agradezco mucho que se esté tomando todo este tiempo en contestarnos. Estamos hablando con el director de jurídicos de Vialidad Nacional, gerente ejecutivo, de asuntos jurídicos de Vialidad Nacional. Berkovich, lo que creo que hay que destacar es que estamos en un proceso donde en 3 años y 8 meses de gestión hemos transparentado la obra pública como nunca antes se hizo en el país. Bueno, eso lo dice usted y me parece bien que lo diga. Yo no creo eso mismo, por eso le estoy haciendo estas preguntas. Le pregunto, por ejemplo, ¿por qué subieron tanto los peajes a inicios de la gestión de Macri? Usted sabe Buena pregunta, sí, porque hasta el momento... pero los de los peajes puntualmente de los 2 accesos, seguimos hablando de los 2 accesos, el acceso norte y el acceso oeste. Sí, porque eso es lo que establecía el contrato vigente al momento de nuestra llegada a la gestión. Nosotros ¿qué hicimos? Se venía un contrato defaulteado, por eso que había accionistas de las concesionarias que pedían un juicio en el CIADI, de un contrato defaulteado, y nosotros ¿qué hicimos? Como era el contrato que estaba vigente, nosotros lo cumplimos. Pero había una expectativa de cumplir ese contrato. Esos aumentos, Berkovich, son los que estaban establecidos en el contrato que renegoció la gestión kirchnerista. O sea, simplemente le dimos los aumentos que establecía el contrato que estaba vigente al 2006 y que no había sido renegociado de manera integral en ese año. Usted sabe que los peajes habían aumentado durante el kirchnerismo, los de los 2 accesos. No es que se hayan congelado como la luz o como el gas. Habían aumentado y aumentaron apenas...
Eso es un buen punto. Era bastante arbitrario el tema de los aumentos a los peajes. Depende de qué accesos medía. Usted conocerá el acceso a la Richeri, que nos comunica con el aeropuerto de Ezeiza, por ejemplo. Sí, pero pero quiero seguir hablando de los accesos porque tengo varias preguntas más para hacerle. Por eso. La tarifa de los accesos. Estoy hablando de los accesos porque estoy hablando de la Richeri, son los accesos a la ciudad. No, pero estos dos que son los que más gente usa, el acceso norte y el acceso oeste, aumentaron la tarifa de peajes entre el 200 y el 270%, y el grupo Macri todavía tenía acciones de Autopistas del Sol. La acción valía 4 pesos en enero de 2015 y llegó a 75 pesos después de los aumentos que establecieron en los 2 primeros años de gestión. Después vende Macri sus acciones y yo me permito sospechar, perdóneme si soy muy suspicaz, que estando del lado del Estado terminó beneficiando a su empresa familiar con aumentos de peaje que hicieron volar la acción, ¿o no? Vamos por parte. Primero, no beneficiamos absolutamente a nadie. No consideramos que así sea. Pero que segundo, los aumentos, vamos por parte. Los sí. aumentos que se dieron en el año 2016 son los aumentos que establece el contrato que se había renegociado en el año 2006. Decreto de vuelta 296, 298 del 2006, gobierno del kirchnerismo. Esos son los aumentos que estaban pactados y que nosotros dimos en el 2016 y 2017, porque hasta ese momento no se habían renegociado los contratos. Venían los contratos de la gestión del kirchnerismo. Punto 2, se revalorizó la acción. Y bueno, usted es economista, Berkovich, si hay una expectativa, si uno viene de un contrato defaulteado, y de pronto hay una expectativa de cumplimiento a los contratos, me parece que esa expectativa hace de forma natural que la acción suba. Ahora, digamos una cosa. Subió mucho, ¿no? Pero digamos una cosa, seamos honestos con esto. Uh-huh. ¿Solo subió la acción de Ausol como servicio público, prestadora de servicio público, o con la nueva gestión del presidente Macri subieron todas las acciones de empresas que prestaban servicio público? Subieron todas y volvieron a bajar a menos de lo que valían en ese momento con la crisis de este año. Pero no me quiero poner a hablar de Bueno, por eso, pero usted me dice subieron todas. Sí, subieron, pero no subieron tanto como esta. Una expectativa. La que más subió fue la de Autopistas del Sol. La realidad, yo lo que quiero volver a este punto, la realidad es que renegociamos un contrato porque nosotros queremos que las obras para los usuarios estén. Usted imagino que conocerán hoy las obras del tercer carril a Tigre, en el acceso norte, las obras del tercer y cuarto carril del acceso oeste, las obras de los distribuidores en Pilar o en Campana, o las obras de repavimentación y de cambio de iluminación que se están haciendo en todos los accesos a la ciudad. ¿Para qué hagan eso? Esto es la importancia. ¿Para qué hagan eso? Es la importancia. Doctor, Esto nos permitió hacer las obras que hace 10 años estaban comprometidas y no se hacían. Bueno, para que hagan eso, hubo, por ejemplo, que concederles 2 aumentos de peajes por año y garantizarles aumentos de peajes por encima de la inflación por los próximos 12 años. ¿Hacía falta eso? No, al contrario. El acuerdo de renegociación que nosotros llegamos, simplemente la tarifa era un ajuste de inflación. Ni siquiera eran 2 aumentos al año. Al contrario, el contrato que tenía 2 aumentos al año y que llevó las tarifas del 2015 al 2017 era el contrato anterior. Nosotros no renegociamos ni un aumento, ni 2, ni 3. Es un ajuste por inflación. Simplemente eso. Es decir, le obligábamos al concesionario a hacer las obras que hoy están todas en ejecución. Pero ya tenía que estar hecha esa obra, Ricardo. El tercer carril a Tigre ya tenía que estar hecho hace 1000 años. El problema es que la empresa extorsionó, no cumpliendo su parte del contrato, diciendo que se había caído lo suyo en 2002. Si ustedes al final... Pero, si el contrato era tan bueno y tenían la plata para hacer las obras, ¿por qué crea el Estado, la gestión pasada, el recurso de afectación específica RAE? ¿Por qué hay un suplemento a la tarifa que paga el usuario que no va al concesionario y va al Estado para hacer obras? Es decir, si tan buena era la situación del concesionario, ¿para qué el Estado de la gestión pasada creó el recurso de afectación específica? Bueno, porque era evidente que el concesionario, con la tarifa que tenía, simplemente podía mantener y operar los accesos, claro, pero no podían... El problema es que ahora le mantuvieron ese recurso, le mantienen el recurso de afectación específica y además le dan el dinero que le garantizan a futuro. Por eso le digo, este acuerdo de renegociación nuevo, el RAE dejó de existir.
El RAE con el nuevo acuerdo de renegociación, ya no hay más RAE. Lo que se paga de tarifa es con lo que se mantiene. ¿Y lo acumulado? La autopista, es lo que se mantiene en la autopista y es con lo que tiene que hacer las obras el nuevo concesionario. Bueno, no quiero aburrir a la gente con una nota infinita sobre algo que quizás no a todos les interese, pero me parece que vale la pena, siendo un tema que afecta a millones de usuarios a diario, un montón de gente que entra y sale de la ciudad por estos No tenga dudas, nuestra preocupación son esos usuarios, son la seguridad vial y hacer las obras que tendríamos que haber hecho hace 10 años como Estado. ¿Hacía falta concederle a la empresa? Cualquiera que transite hoy el acceso norte o el acceso este lo va a poder llamar y le va a decir: Berkovich, las máquinas están acá. Sí, lo primero que me dicen los que me llaman es: Berkovich, no puedo ir a la ciudad porque tengo que pagar 200 pesos para ir y volver de Luján. Eso no, al contrario, hoy tienen horas pico y horas que se aplican los fines de semana. Hoy tiene colectoras gratuitas, tiene colectoras pavimentadas que hace 2-3 años eran de tierra. Hoy cualquiera que quiera ingresar a la ciudad de Buenos Aires sin ir a pagar peaje tiene muchas mejores formas de ingresar que lo que eran hace 2 años. Le hago la última. Íbamos a Pilar o a Campana, teníamos las colectoras de tierra. Le hago la última. ¿Hacía falta en la renegociación concederles a las compañías que no tengan que levantar más la barrera cuando se arman más de 100 metros de cola, cosa que antes estaba y dejó de estar a pedido de las empresas? Nosotros estamos, usted sabe que cualquiera que tenga telepase hoy en los accesos a la ciudad tiene una tarifa diferenciada, es casi un 30% de ahorro. En estas congestiones que usted menciona, superando los 100 metros de la cabina del peaje, cuando se levantaban las barreras para que justamente pase la persona que estaba haciendo la cola en el manual, levantaban la barrera y pasaba de forma gratuita, el único perjudicado era la persona que tenía que pase, automáticamente pagaba igual. Usted sabe que por más que la barrera esté levantada, el telepase le cobra. O sea, lo que nosotros queremos priorizar... No era así, pero el que no tenía el telepase pasaba sin pagar, justamente. Claro, el que no tenía el telepase pasaba sin pagar, y el que tenía el telepase, aún con las barreras altas, le cobraban la pasada. Bueno, eso en todo caso es una cuestión técnica que se podía revertir para bien, no para mal. Pero lo que tenemos que lograr, me parece, en los accesos a la ciudad, es que el usuario pague la menor tarifa. Y pagar la menor tarifa hoy ¿Y por es eso usar el telepase. ¿Por eso aumentaron 500% desde que asumieron? Yo no sé el porcentaje que aumentaron, pero hemos aumentado el porcentaje que estaba establecido en el contrato anterior a la renegociación. Ricardo, le agradezco realmente por este rato, le agradezco de vuelta por no solo por la gentileza, sino por la valentía de responder a estas preguntas. Y lo que usted necesite, a disposición. Le deseo suerte en la justicia en estos próximos años también. Está muy bien que hoy, le repito, está muy bien que hoy se hagan denuncias. Que se hagan denuncias no quiere decir que hay delitos. Festejo que hoy se hagan denuncias en Comodoro Pi, porque en toda la época pasada no hubo ni una sola denuncia y quizás tuvimos la obra pública más corrupta en la historia de Argentina. Seguramente a partir de ahora vaya a haber muchas más. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Ricardo Stoddart, el gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, acá en Pasaron Cosas.